La semana pasada lanzamos nuestro especial de mejores series de la década. El título era Mejores series de la década, el orden en el caos. Me encanta ese título, de verdad. Y bueno, muchos de vosotros nos habéis hecho comentarios por iVoox. He de decir que la mayor parte de ellas eran buenos comentarios. Nos dijisteis algunas series que no nos habían entrado en nuestro top y la verdad es que están bastante bien, hemos ido apuntando. No solo por aquí hacer mención concreta de los comentarios, pero hoy dejadme que haga una excepción. Héctor QM nos dice que los Clinton son un ejemplo de lo fidedigna que puede ser House of Cards, que era una de las cosas que comentábamos con Samuel la semana pasada. Capitán Bacalao, que incluía Twin Peaks, la tercera temporada. O Elena, que dice que aunque no ve series, ha escuchado el podcast y que se ha hecho ya su pequeño listado. Así que le animamos a que se ponga también con este mundo de las series que hay para parar un tren. Y luego varios anónimos que nos piden incluir series como Kidding, Too Old to Die Young, Narcos, La Peste o Mary Jo Castro, que bueno, ponía su top 3 era Mindhunter, Shameless y Peaky Blinders. No está mal, 2 de 3. Boris García, que ponía Aníbal, o Soulman Blues, que decía que más salva y menos gafapasta. Este comentario no sabemos en qué estado lo hizo. Y eso sí, pedía más series españolas como Velvet, Vergüenza y La Casa de Papel. Bueno, todos los comentarios, de verdad, muchas gracias. También a todos los que le habéis dado al icono del like. Sabéis que siempre soy muy pesadito con eso de darle ese icono del corazón, que a nosotros nos supone pues tener más visibilidad y darnos a conocer. Así que gracias de verdad. Y bueno, hoy nos metemos en otra lista, en otra faena. Os traemos un listado esta semana de las mejores películas de la década, todas aquellas que se han estrenado desde el 2010, que no han sido pocas. Para ello, como siempre, muy buenas, Samuel. ¿Qué pasa, Joan? ¿Cómo vas? Pues aquí con otro listado, otra semana más. Lo que pide la gente, ¿no? Nos lo piden, pues sí. Nosotros estamos para servir a nuestro público. ¿Has visto los comentarios que ponían de la semana pasada? Sí, y si no, ya los has leído tú, así que sin problema. Más salva pedían. Le llegará, yo se lo voy a pasar por luego el mensaje. Siempre le llega, para el que no lo sepa, que sea oyente es la jefa, así que siempre le llega y... Así pero que bueno, no hay problema. No me extrañaría tampoco que haya sido ella que se ha creado una cuenta anónima y lo haya puesto ahí simplemente para salvar un poquito. Y se haya hecho pasar por Soulman Blues. No, pero a la gente le ha molado su participación. Ahí está el podcast que es hasta ahora el podcast más escuchado de esta temporada, que no está nada mal. Así que, oye, pues quizá tengamos que replantearnos algunas cositas. Pues la única cosa, ella estaba de sustituta de David. O en la anterior semana David 2 sustituía a David 1. ¿Sí? Y hoy ya me he perdido, yo ya soy así, y entre David 1, David 2 y Alba 1, ya no sé quién tenemos hoy. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Vengo después de mi lesión del isquio cinéfilo. Esta voz aterciopelada es la de David 1. Sí, y ya que habláis de comentarios, me ha encantado ese tal Capitán Bacalao pidiendo Twin Peaks 3. Ese señor sabe lo que se hace. ¿No serás también una cuenta tuya? No, pues vale. No me gusta ni el pescado, yo soy vegano del mar, ya sabes. Yo también, es verdad. Cierto. Me hace una gracia lo de vegano del mar, es que eso sí... Es cierto, es una manera de darle ni como pececillos ni llevo ropa hecha con peces. No, pero que lo que quiero decir es que es una manera de darle poesía a algo que es tan básico como que no te gusta el pescado. Tan absurdo. Sí. Bueno, pues vegano del mar, ¿qué tal estas vacaciones de 3 semanas que nos has abandonado? Muy bien, está viendo isquios. Mucho cine y preparando este podcast, hablando, porque vamos a hablar de, no sé si se ha llegado a decir ya o estaba pensando en peces, pero vamos a hablar de las mejores películas de esta década y la verdad es que ha estado genial porque he podido revisitar algunas de las películas que más me han tocado, emocionado, algunas que supongo que a vosotros os habrá pasado también, se os han caído y os parecen muy buenas y han bajado un poco y otras se siguen manteniendo ahí arriba y son las que yo he seleccionado para destacar de esta década, que me ha parecido fantástica. Es complicado hacer una selección de 10 películas de una década en la que yo miraba esta mañana por casualidad más o menos los estrenos anuales de esta década en España y solo estreno en taquillas, sin contar evidentemente todo lo que podemos ver a través de plataformas o incluso lo que vemos en festivales. Cada año sale una media prácticamente de 200-220 películas estrenadas en taquilla. En estrenadas España. En taquilla yo creo que saldrán más. En España, no, según los datos que yo he estado mirando, me salían 225 algún año, pero salía eso. Ya te digo que... Sí, una media de 4 o 5, algo así, por semana, multiplicándolo por las semanas del año, 200 y pico, no está mal. Y todo eso es lo que decíamos, aparte luego las plataformas que en los últimos años pues nos llegan películas que no tenemos opción normalmente de ver por taquilla
No, o el mercado directo, llevan el mercado de pelis directas a DVD, o nosotros tres, por ejemplo, que vamos también a festivales. A muchos festivales. Así que... Pues esos son películas y películas. Y de eso, digamos, esa media de fácilmente 2.500 películas en esta década, pues hemos elegido 10. 10 cada uno. Iba a decir 10 cada uno, iba a decir lo de ole tus huevos, ¿no? Sí. De 2.500 lo reducimos a 10. Y también el atrevimiento. Sí, por eso es que estoy pensándolo y 10 películas que debes ver antes de palmarla. Bueno, pues tampoco vamos a ser tan, tampoco vamos a ser tan incautos, ¿no? Como esos libros de 1001 películas que tienes que ver antes de morir, como estandarizando todas las películas como si todas las personas le interesara lo mismo. Y luego dejan mucho que desear, esos libros, además. Aparte, sí. Luego no te meten Satan Tango, o sea, es que ya estamos con Satan Tango. David, bueno, acuérdate del comentario de más alba menos gafapatismo. A lo mejor viene precisamente por Satan Tango. Bueno. David no se da por aludido, es bastante duro de mollera. Sí. Entonces, David, todo esto, ahora antes de meternos ya en faena, viene también porque estamos haciendo un listado todavía más atrevido, que es el del top 100 de las películas según los redactores de cinefilosfrustrados.com, ¿no? Bueno, aquí David se está currando eso. Ahora en edición meteremos aquí unos aplausos, porque está metiendo la currada de que cada persona de la web le está enviando punto por punto 50 películas de la 50 hasta la 1, la primera 50 puntos, la segunda 49, así sucesivamente, de las 30 y tantas personas que somos, y él está haciendo un listado conjunto de todas esas votaciones. Casi nada al aparato. Aquí irá unos aplausos, unos vitores, etcétera. Y ya que hay una fanfarria. Sí. ¿Y qué tal entonces, David? ¿Cómo va esa lista? Pues bien, ahora mismo ya van más de 15 listas, se va a cerrar en los próximos días y el artículo final con toda la lista del 1 al 100 o del 100 al 1 saldrá el próximo sábado 21 en Cinéfilos Frustrados. En la ¿Qué día sale? ¿Cómo, perdón? ¿Qué día sale, dices? El 21 sábado. Bien, perfecto. O sea que estamos a breves días en esta misma semana en la que sacamos nosotros el podcast de mejores películas. Sí, me atrevería a decir que es el mejor listado que se ha hecho en Europa de esta década. Fácilmente. Y posiblemente si coges Estados Unidos también, porque está saliendo cada cosa con Moonlight en el 1, que es para preguntarse muchas cosas del estado del cine. También está Callers du Cinema, que pone una serie en el puesto 1. Y bien puesta que está. El Capitán Bacalao escribe en Callers du Cinema, parece. Oye, más o menos por ahí, chivame alguna cosilla que esté, no el número 1, porque quizá esté disputado, por lo menos dime si va a estar disputado, pero dime alguna que vaya a estar en el top 10 de momento, a falta de los últimos puntos. ¿En serio tengo que decir una del top 10? Venga, alguna o alguna del 15. O una que esté rozando, una que esté rozando el palo para meterse en el top 10, va que... Eso, correcto. Venga, hay duelos muy interesantes entre dos directores que se van a pegar tortas por entrar en el top 10, que son Nolan y... Cuarón. Madre mía, pero ahí disputa, ¿en serio? Sí, está igualadísimo. Oh my God. Bien. Además, con 2 películas cada uno, o sea, podrían meterse 2 de ellos en el top 10 perfectamente. Pero también he de decir que hay películas bastante más interesantes que estas. Y tenemos varios directores que supongo, ¿no? Que están metiendo varias películas. Sí. Hay un director que tiene 2 ahora mismo en el top 10. No es ninguno de estos 2, pero hay uno que tiene ya 2. Hay ahora mismo 5 películas de animación. Creo que hay cerca de 10, en el top 100 digo. En el top 100 hay creo que 10 películas asiáticas ahora mismo. Hay un héroe que ha votado Timbuktu en representación del cine africano, pero lo va a tener complicado para hacer la nota de corte. Y bueno, también hay alguna que otra aberración que estoy esperando las últimas listas a que lleguen, ¿sabes? Rollo épica al Señor de los Anillos para ver si la echamos del top 10. Estoy convencido que soy el único que ha puesto una película brasileña en el top. No, top 50. ¿No soy el único? No, tenemos. Bien. Está, además es del mismo director, creo, ¿no? Bien. Es de Clever Mendoza, Bacurau. Sí. Pues también está Aquarius, terriblemente titulada en España como La señorita Clara, creo que se llama. Bien. Bueno, aquí pues, lo que nuestra audiencia no puede esperar a saber es la pregunta del millón. No sé si David la quiere contestar, pero yo lanzo aquí en directo esta pregunta de ¿entrará Campeones, David? Ayer me llegó un voto por Campeones, sí, pero está complicado, salvo que queráis trolear y que me dé un ictus, en principio no va a entrar Campeones. ¿Y que te digo pero puede entrar otra que incluso me parece peor. La lista. ¿Puedo rehacer la lista y enviártela de nuevo de la mía, de David? Queda invalidada cualquier lista que incluya Campeones y The Irishman.
Vale, pues entonces doblemente invalidada. Pero digo, una cosa, yo la mandaría para que le diese un ictus y así él mismo saliese en Campeones 2. Salimos todos ganando. Bueno, vamos a... Con una camiseta de cinéfilos frustrados, y así hago publicidad. Bueno, pues esta es la lista que nos gusta hacer a final de década. Y sí, como todas las décadas. Como todas las décadas. Llevamos aquí. Esto es como cuando vas por segunda vez a una ciudad y quieres repetir en la cafetería a la que vas siempre. ¿No? Que sí, que las segundas veces son mejores, porque la primera te pilla tras pies y la segunda ya sabes un poco cómo... La primera vas de pardillo a los sitios. Claro, exacto, vas de loser. Vas la de segunda ya sabes de qué va toda la historia. ¿Pardillo? ¿Aún se usa esa palabra? En los mundos de Joan, sí. Los mundos de Joan, que la gente sigue bailando Motown. Ojalá. Y sigue saliendo de Guateque. Ese mundo en el que se bailaba Motown y en el que se decían cosas como pardillo era mejor que el de ahora en el que se escucha reggaetón y se ven películas como Campeones. Bueno, Joan, aquí haciendo un ejercicio de sofismo puro para defender la nostalgia, señores. Bueno, Joan ve Spring Breakers y le peta la patata. Dejarme con mis cosas. Oye, vamos a meternos por faena entonces. Vamos a ir haciendo, como decíamos, la lista, el top 10 de cada uno. Son 3 listas diferentes. Veremos si hay coincidencias o no. Bueno, pero primero vamos a lanzar una opinión generalizada de la década, ¿no, Joan? ¿Quieres hacer una sí, claro, unos cuestión apuntes. de minutos, solo? Sí, 2 minutillos, nada. Pues no sé, pues adelante, ya que te has lanzado. Yo empiezo yo. Hombre, tú te has lanzado. Pues mira, podemos decir, por ejemplo, que como estamos haciendo los especiales de los Oscar, David, ¿dónde nos pueden escuchar? Nos pueden escuchar en iVoox, nos pueden escuchar en Spotify y creo que estamos en iTunes, ¿no? Ya, pero me refería que cómo se llaman esos programas, eso que estamos haciendo de los Oscar y tal. Que como siempre eres tú el hombre de publicidad, el señor Santiago Segura con su camiseta de Torrente. Me estás dejando totalmente fuera de juego, Samuel. Esto lo tendríamos que haber ensayado no menos de 10 veces. Que digas, pues eso pueden también escuchar un repaso a los Oscars de los años 2010, de los 2000 y próximamente siguientes décadas. Eso vale. Voy a decir. Déjame que lo intente. Pues podéis escuchar un repaso a los Oscars del 2000 y 2010 en iTunes. Te ha quedado muy natural. Pero que iba a decir que no, que por ejemplo yo enfocándolo un poquito, por hacer un breve resumen de los premios, por ejemplo, pues ha sido la década, por ejemplo, de cosas como el cine social de cara a premiarlo, ha explotado todo el tema de Weinstein, esto ha sido la década de las plataformas, ha sido la década del Me Too, ha sido la década del cine tipo Moonlight, tipo 12 años de esclavitud. Y en resumen, a nivel mainstream, entre eso y los superhéroes, Marvel y demás, yo creo que a nivel social esa ha sido la década. O sea, cuando la gente recuerde los 2010, igual que en los 80 había grandes películas, pero todo el mundo recuerda, digo, la sociedad en general, pues Los Cazafantasmas, Regreso al Futuro, Arma Letal, Jungla de Cristal, las sagas así, pues yo creo que esta década será recordada como las pelis sociales y las pelis de superhéroes. Sí, en la parte social meteríamos también todo lo que decías del movimiento Me Too, que sobre todo en la última parte de la década, ¿eh? Bueno, pero antes del Me Too estaba, pues en vez del Me Too estaba el rollo de Oscar So White y ese tipo de cosas. Por eso me refería un poquito a nivel, pues eso, reivindicativo, a nivel de, pues al principio los negros, luego también el tema gay. Las reivindicaciones en general, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, yo creo que ha sido una época un poco de transición en algunos aspectos. Por ejemplo, empezó o estaba acabando la anterior con el tema de Avatar y el 3D, que es una tecnología que en principio se iba a imponer y al final se utiliza muy poco. También es una época en la que han surgido nuevas formas de grabar. Por ejemplo, tienes películas grabadas con un iPhone 6 como Tangerine, o incluso Xavier Dolan ha hecho cosas con formatos rarísimos que no se habían inventado nunca o no se habían utilizado nunca. Creo que también es una época en la que el documental ha ganado muchísima popularidad y se ha consagrado, ha conectado bastante con el público y para mi gusto está superando bastante a la posición que antes tenía el biopic a la hora de contar la historia de personajes. Creo que el documental consigue hacer eso de una forma más original y que conecta más con la gente. De hecho, en los festivales de cine, que siempre hay muchos documentales, suelen llevarse premios del público o suelen gustar mucho a la gente o tener buenas notas en general. Y creo que es un formato que, aunque existe desde los años 20 y se ha estado haciendo durante todo el siglo XX, creo que ahora está empezando a... Es como son los mejores años para mí del documental. Luego lo que ha comentado Samuel del cine social, creo que sí, que se localiza mucho en películas que van a festivales y también en premios grandes tipo Oscar, como contrapunto quizás al cine más mainstream que
la mayoría de películas que más taquilla hacen, si ves a lo largo del año, salvo alguna excepción, son películas que básicamente te ayudan a evadirte de la realidad, que son pura fantasía o sci-fi o géneros que se apartan un poco del drama más cercano y demás. Y yo me atrevería a decir que lo que ha sido el cine social en esta época, en esta década, yo creo que ese lugar lo va a ocupar en la próxima década un cine como ecológico o que tienda a hablar un poco del estado de la Tierra y todo esto. Y ya por acabar, creo que también ha sido una década en la que ha habido cada vez más mujeres directoras y se ha estado valorando más positivamente sus trabajos. Y por supuesto lo de las plataformas, ¿no? Que se hagan películas en plataformas, ¿cómo condiciona eso a que una película, tú sabes que vas a desarrollarla a lo mejor para gente que lo ve en un ordenador o en un móvil, y entonces estás cogiendo películas que, o sea, a la hora de grabar, por ejemplo, a lo mejor estás teniendo una consideración tipo no utilizar tantos planos largos porque la gente no lo va a ver, no tiene la gran pantalla para verlo. Entonces creo que es una época muy, no sé, llena de cambios, que todavía nos han instaurado ciertas cosas y que va a seguir evolucionando, supongo. Yo me quedo sobre todo, lo que tenía apuntado era justo lo que has dicho al final, el eje de las películas para plataforma, la plataforma ya no solo como medio de distribución, sino también de producción. Y lo hemos visto con casos enormes de los últimos años como Roma o como Irishman. Y creo que se va a ir dando con bastante más frecuencia a partir de ahora. Y lo que espero que no sé es lo que comentabas de películas que traten el tema del cambio climático, porque el tema ya empieza a cansar un poco. O sea, menos hablar y menos película y más ponerse manos a la obra, pero ya el tema empieza a ser casi cansino, ¿eh? Pero bueno. Pues veremos cómo... También añadir, por cierto, que en estos últimos 2 años yo creo que se ha terminado un poquito el debate, que mucha gente hablaba que en las plataformas no se producía buen cine, sino que todo era cuestión de series. Yo quiero recordar que el año pasado Netflix tuvo, por ejemplo, la película de los Coen, tuvo Roma, y este año ha tenido Historias de un matrimonio, ha tenido The Irishman, o sea, en fin, creo que el debate se ha terminado porque la gente normalmente piensa que... Claro, el Netflix tiene acceso a todo, sin embargo, si cada uno piensa por separado en una distribuidora concreta, en Paramount, en Sony, en lo que sea, el porcentaje de acierto es el mismo. O sea, esto de mucha gente ataca a Netflix o a las plataformas en general, pero digo Netflix porque es la principal, ¿no? Yo creo que ese debate también era una cosa que se inició a mediados de la década y sin embargo yo creo que cada vez se ha instaurado más el realmente tener superproducciones el día del estreno. O sea, el día del estreno gratis, vamos a decir gratis, dentro de lo que es la suscripción, algo que era impensable, ¿no? Que al principio decía hace años, hostia, pues entrará, pero pagando una pequeña tal de 3 euros o no sé cuánto. No, tú tienes tu suscripción y tienes una peli, pues que a lo mejor ha costado 200 millones de euros y la tienes directamente el primer día en la suscripción incluida. Entonces eso también yo creo que a nivel de industria también es un cambio muy grande que todavía no hemos visto. Por ejemplo, las películas, hay muchos festivales que están en contra, ¿no? de que las pelis que se proyectan, que salen directamente en plataforma y no se proyectan en cine, no entren a competir en premios y demás. Y yo creo que también la década que viene va a estar un poco marcada por la entrada de este tipo de cine en grandes certámenes, en grandes festivales, en premios, este tipo de cosas. Y todo se va a normalizar muchísimo y cuando lleguemos a 2025 será algo que ya estará absolutamente normalizado, igual que a día de hoy nadie piensa, hostia, cómo era la vida antes de la llegada de Netflix, de HBO y tal, y hace nada, a principios de esta década, ni siquiera era algo que, ni siquiera producían series estas plataformas, y a día de hoy ocurre eso. Para 2025 estará absolutamente normalizado que las plataformas tengan sus películas y compitan de tú a tú con las salas de cine, y ya veremos todo esto cómo se encaja a nivel industrial en la industria, valga la redundancia. Uh-huh. Pues es el reto que siempre tiene continuamente el cine, desde que llegó prácticamente la televisión y empezó esa competencia, y hoy en día yo creo que ya esa competencia es casi un matrimonio desequilibrado, eso sí, a favor de la televisión. Y cuando digo la televisión ya ponedle el nombre que queráis al formato, si bien pantalla de televisión o pantalla del ordenador o la tablet y el iPhone que le gusta a Samuel. Y también añadir, ya por último, ya te dejo que pases, que sé que estás deseando y nuestros oyentes quieren saber ya las películas. También creo que ha estado muy definido, sobre todo también la segunda parte de la década a nivel de lo que es sistema de estudios por la compra de Disney a Fox. Disney, todos los oyentes que ahora mismo miren alrededor, todo lo que ven es de Disney, ¿vale? O sea, va a llegar un punto en el que eso va a ser así. Disney tiene todo y eso al final va a terminar siendo un monopolio, y ya veremos a ver, monopolio, no sé si lo he dicho bien,
pues eso, ¿no? Con prácticas un poquito estableciendo determinadas pautas en el cine comercial que solo van a salir de un único estudio que va a ser Disney, que va a marcar todo. Entonces va a ser un poquito... Ahora, de hecho, se está comentando que también está en negociaciones o quiere comprar la franquicia James Bond. O sea, ya tiene Marvel, tiene Pixar, tiene Lucasfilm, ha comprado Fox... En fin, va a ser una cosa, un gigante. Va a ser uno de los caballos importantes. Sí, en la década que nos viene va a ser dueña de todo y va a marcar el cine mainstream, que es lo que le interesa a la gran mayoría de público, va a estar total y absolutamente marcado por las políticas de Disney. Pues para los próximos años, más las que vayan saliendo, por el momento, todos esos masters, ¿no? Que son Netflix, HBO y que ahora con la llegada de Apple y Disney, esto va a estar divertido. Y no sé si vamos a salir mucho de casa, no sé si nos vamos a quedar más individualistas. Eso es otra cosa que con lo bueno que era ahí ir al cine y ver ese momento ahí todos callados, o casi todos callados, y el apagón de luces. Dime, que así como esta década pasada ha sido la explosión de las plataformas, en ese sentido, esta década que viene va a ser, yo creo que un poco el bajón, en el sentido que es imposible que convivan tantas entre sí, porque la gente no puede tener tantas suscripciones. Y al final se va a generar un mercado imposible. Y seguramente veamos la absorción de alguna por parte de otra, o la desaparición directamente de alguna, y este tipo de cosas, porque es imposible que convivan tantísimas plataformas a día de hoy. Es imposible. Eso ya el año que viene que nos llegará Disney, haremos nuestro especial de plataformas y actualización y demás, y será un buen tema para preguntarnos, ¿no? Sí. De esas microfusiones. Pues vamos a lo que nos interesa, que es la década pasada, no la próxima, y vamos a ir con ese listado, que como decía son 10 películas cada uno. Vamos a ir del puesto número 10 al número 1. Y veremos si vamos coincidiendo entre nosotros o con vosotros que nos estáis escuchando. ¿Quién rompe el fuego? David. ¿Rompe el fuego? O sea, rompe el hielo. O rompe el hielo, o sí, porque romper el fuego, esto luego lo editas, ¿eh? Tú que haces estas cosas raras. Sí. Que sepas que no. Si a alguien se le ocurre cómo romper el fuego, por favor que deje un comentario, se agradecerá bastante. Es que me lleváis al límite. Bueno, pues, ¿quién rompe el hielo entonces? ¿Yo mismo? ¿Tú, Venga. Samuel? Pues ¿Digo? Redobles, fanfarria, redobles. ¿Digo mi número 1 ya? No, tu número 10, Samuel, del 10 al 1. Ay, iba a decirlo, he estado a punto, ¿eh? Has estado a punto. La gente no lo sabe, además, seguro que le sorprende. Claro, imagínate, hubieras hecho ahí algo, hubieras tenido que hacer un cambio para no quedar mal. Sí, bueno, esto ya sabes que luego se pueden editar y luego al final terminas tú hablando bien de, yo qué sé, de Michael Jackson. Que no sé si todo el mundo, en nuestros oyentes, creen que te encanta Michael Jackson y nadie sabe que en el fondo lo odias. Simplemente yo lo edito cuando estás hablando de otros grupos y siempre terminas hablando bien de él. O sea, claro, pues cuando yo digo... Cuando yo digo, siempre habla de Prince, pero luego claro, se lo cambias. Es lo que iba a decir, cuando yo digo qué genio era Prince, ahí en el Prince, luego notáis una voz que dice qué genio era, y sale la voz de Samuel diciendo Michael Jackson. Pero bueno, la gente se da cuenta. Oye, Samuel, tu número 10, no te alargues. Mi número 10 es Valerian. Valerian es una producción de Luc Besson y la he puesto básicamente porque me parece la película, evidentemente, mainstream o para todos los públicos, más innovadora de su género de toda la década, a todos los niveles. Me parece que es una película con una iconografía bestial que rompe muchísimas cosas que venía dando ese tipo de género, que revoluciona a nivel narrativo lo que es ese género. Nos dejamos de estupideces como Avatar y nos vamos realmente a un cine mucho más profundo y complejo, no solo a nivel de darnos imágenes preciosistas o absolutamente vislumbrantes en una sala de cine, sino que realmente tiene un sentido y tiene una narrativa muy particular, muy con escenas absolutamente brillantes desde el punto de vista de la planificación. Como siempre recuerdo esa secuencia en un primer acto en el que él, el personaje central, Valerian, se pone unas gafas y ve una realidad encima de la otra, y a través del espectador cómo se narra eso como de una manera fragmentada. Y luego no solo eso, sino también para, de algún modo, hablar de lo que es el cine europeo de gran producción. El cine europeo de gran producción a efectos prácticos no existe. Siempre que se ha intentado competir de tú a tú con el gigante norteamericano, no funciona. Ha sido el caso, ¿no?, de Valerian, que no ha funcionado. Pero realmente es como una especie de reinterpretación de las propias bases de lo que es el género, porque cosas como Star Wars, Star Trek y este tipo de franquicias que todos tenemos metidos en la sesera como algo súper innovador, lo que hacen es fusilar Valerian, porque es una obra fundacional en su género porque parte de un cómic, y Besson lo que hace es volver a hacer un Back to Basics y le dice a esa gente, le dice a Cameron con su Avatar, aparta niño, que esto es lo que hacen los mayores, y sale Valerian. Por eso le he puesto en el número 10. Uh-huh.
Pues a mí me la ha vendido bien, ¿eh? Y encima guantazo a Cameron. O sea, 10 de 10. No la has visto, entiendo, ¿verdad, David? Igual que yo. No, pero lo digo en serio, ¿eh? Me apetece verla después de lo que ha dicho Samuel, no es coña. Hombre, o sea siendo un top 10 y poniéndolo Samuel, yo creo que cualquiera de las que no haya visto las voy a tener que poner ahí en la lista de filming pendientes. Pues no sé si me vas a vender bien tu película número 10, David. Venga, vamos a intentarlo. Nos vamos a Rumanía. Ya empieza mal, ¿eh? Ya empieza mal. Vale. Película pues de 2016, Sierra Nevada, de Cristi Puiu. Película que estuvo en el Festival de Cannes, no se llevó absolutamente nada y cuenta con el beneplácito de Bollero, que dijo que era imposible hacerlo peor. Es una película que dura casi 3 horas y que es del mismo director de La muerte del señor Lazarescu, que es una película que cambia por completo la imagen del cine rumano, la de La muerte del señor Lazarescu, en 2005 cuando se presenta en Cannes y se empieza a hablar de esta nueva ola de directores rumanos que hasta a día de hoy se sigue valorando muy bien y en casi cualquier festival siempre hay varias películas rumanas. Una generación con Mungiu, Munteon, Jout, Porumboiu y un montón de directores con nombres muy raros que parece que me invento, pero existen de verdad. Y la película realmente podría ser algo parecido a lo que hizo Buñuel con su Ángel Exterminador, pero esta vez llevándolo al contexto rumano. La película nos cuenta la historia de Larry, porque Larry sería en inglés, Larry, un chico que tiene, un señor ya de unos 40 años, que tiene que ir a una comida familiar 40 días después de la muerte de su padre, porque hay una tradición un tanto extraña y exótica para nosotros de que un cura tiene que bendecir el traje del padre cuando ha muerto, 40 días después, y llevarlo uno de sus hijos. El caso es que toda la película, durante estas 3 horas, que a mí personalmente se me pasan volando, sirve como un estudio sociológico de cualquier cosa que te puedas imaginar que constituye una familia, ¿no? Decía Renoir que uno no tiene que copiar la realidad, sino representarla de nuevo en el cine, ¿no? Pues me parece que es la representación más fidedigna y más realista y más profunda que he visto yo de una familia, ¿no? Este término que la gente puede decir de cine costumbrista y demás, que a mí no me gusta mucho, pero es que es fantástico. O sea, y en principio la formalidad de la película, que prácticamente transcurre todo en esa casa, una casa además muy pequeña, muy delimitada por los espacios y demás, me parece fantástico. O sea, parece una película muy sencilla de hacer, pero realmente es una película muy vanguardista en tanto a cómo se cuenta todo lo que ocurre. Hay un montón de temas súper importantes en la película, ¿no? Como todo el pasado de Ceausescu, y el líder comunista que hubo en Rumanía durante los años 80, 90 y demás, cómo cayó todo su poder. Hay ¿cómo decir? A mí realmente me parece una película que ojalá se hiciese algo así en España, con toda la historia que hay en España, porque además tiene bastantes cosas en común, creo que con la rumana del siglo XX, y cómo, digamos que la división que hay en el pasado, igual que la tenemos en España entre un lado y otro, pues esa división sigue impactando en el presente hasta límites que extrapolan ya lo político. O sea, es una película que te habla del adulterio, de las mentiras, de las conspiraciones, de cómo vivimos defendiendo valores que ni siquiera hemos vivido o crecido con ellos, de cómo todo lo que condiciona nuestra vida es un tanto absurdo. Hay momentos como muy patéticos y sobre todo muy divertidos. Me parece una película fascinante, fantástica, divertidísima. Y sé que de entrada a lo mejor alguno le echa para atrás, alguno a lo mejor no la ve tan buena como la puedo ver yo, pero me parece genial y en un top 10 tiene que estar. Además es como la peli más normal, entre comillas, de todas las que voy a hablar. Pues has empezado muy mal vendiéndola, ya solo con tu viaje a Rumanía. Madre mía, ¿y ese racismo, Joan? No, porque ya cuando empieza con esas frases, nos vamos a Rumanía, ya uno ya desconecta. Pero luego ha ido mejorando, en la parte esta de la bendición del traje y demás, puede parecer hasta divertido. Así que, bueno, igual hasta la apunto. No, de momento no la voy a apuntar con... Por cierto, no la voy a subrayar, la tenéis en Filmin. Eso es un punto a favor, ¿eh? Yo adelanto ya que la lista de David va a estar entera en Filmin. No te creas. De hecho, las 2 siguientes no están en ninguna plataforma, que lo acabo de ver. No. Bueno, eso podríamos haber puesto ese condicionante, que fuera fácil de encontrar. Bueno, pues nos vamos con mi top 10, que es Once Upon a Time in Hollywood. Estaba mirando, creo que de las 10 es la única que es, digamos, más reciente, que a veces es complicado darle un poco de perspectiva,
pero sin duda creo que es lo mejor de Tarantino también de esta década. Una película, como sabéis, estrenada este año con la participación de DiCaprio y de Brad Pitt, en la que Tarantino vuelve a jugar como ya lo hiciera en Malditos Bastardos, esa especie de juego con la realidad en la que luego a partir de cierto momento él decide hacer un giro. Ucronía, se llama eso. Sí, y dejar atrás un poco la realidad y darle el final que él le hubiera gustado dar, ¿no? Por lo tanto, es un retrato curioso que da la historia Tarantino y que creo que va a quedar también como uno de los sellos propios cuando ya deje de hacer cine Tarantino, ¿eh? Nos lleva al año 69 con el famoso día, sobre todo en el que se asesina a ¿cómo se llamaba Sharon Tate. la actriz? A Sharon Tate, perdón. Y bueno, a partir de ahí es cuando él va a retratar no solo ese verano, además muy bien, y también el mundo hippie sin ser exactamente lo que propone, pero creo que está muy bien retratado ese movimiento con mucha ironía incluso, ¿no? Pocos directores yo creo que hay actualmente que sean capaces, o que a mí por lo menos me transmitan en la misma película el humor y la violencia en el mismo momento, con sus pausas que también se las toma muy bien para retratar, ¿no? El retrato, por ejemplo, que hace Tarantino de Brad Pitt en muy pocos, porque DiCaprio es el primer actor, no sé luego cómo quedará esto el año que viene a nivel de nominaciones, porque va a estar en la carrera seguro de los Oscars, y DiCaprio va a ser actor principal. No sé qué para mí son coprotagonistas los dos. Por eso digo, pero no sé si a Brad Pitt le van a poner... Yo no sé si al final le darán un puesto a Brad Pitt en nominaciones como secundario, ¿eh? Bueno, eso lo decide más la productora. A nivel cuando de metraje. Cuando decide presentar la peli a premios, Uh-huh. ellos mismos son los que dicen, hostia, pues creo que tenemos más opciones presentando. Eso ya es un juego más de marketing que otra cosa. Y a Brad Pitt en esas secuencias te lo retrata sobre todo con, no sé si os acordáis, en los momentos en los que él va en coche, en el que es un visionario, está viendo la realidad del mundo hippie a través de sus ojos, un testigo, y también en las escenas en las que está dando de alimentar a su perro. Yo creo que con eso el carácter de Brad Pitt en esas pocas escenas ya Tarantino es un genio y te lo clava muy bien, ¿eh? Así que es digno de estar. Este año lleva, creo que eran 3 películas Tarantino lo que ha metido ya, y para mí sin duda esta es la mejor. En el 2009 salía Malditos Bastardos, que para mí es de mi top también de Tarantino, y este Once Upon a Time está entre lo mejor de la carrera de Tarantino, y por lo tanto también entre lo mejor de Mira, yo por añadir, que como veo que has terminado ya, a mí me parece que es la película en la que mejor juega con el equilibrio de géneros. O sea, me parece que es una película de toda su carrera, que es la novena peli que hace, además de aquel capítulo que hizo de Urgencias y uno de CSI, para los completistas que lo quieran ver. Tarantino lo que suele hacer muy bien es equilibrar normalmente lo que tú has dicho, ¿no? La violencia con una comedia y esa especie de tensión contenida que él propone, que en un momento dado explota muy rápido y se apaga la llama enseguida. Aquí además es que añade no solo eso, sino que añade una perspectiva histórica, un juego con el espectador en el que, por ejemplo, tiene hasta una secuencia de terror, que es prácticamente La Matanza de Texas, terror rural, cuando el personaje de Brad Pitt va a la granja, a la cabaña, a la granja aquella en la que están, al cortijo aquel, de Charles Manson, y me parece una secuencia que está rodada exactamente igual que estaría rodada si perteneciese a una película de terror absolutamente, pero en todos los sentidos, cómo usa el sonido, cómo usa el tempo narrativo, cómo pone la cámara, cómo el personaje se desplaza, se desliza a través del espacio de una manera muy distinta a cómo lo hace en el resto de la película. A mí me parece una película brillante, absolutamente de acuerdo en que es la mejor peli, aquí creo que estamos los tres, de Tarantino en esta década. Sí. Uh-huh. Y para mí top 3 de todas las que ha hecho, mi favorita, Joan, creo que estamos también, que es Malditos Bastardos, y esta está en su top 3 para mí. A mí también me fascina esa peli. Y además mucha gente le ha dado palos, creo que inmerecidamente. O sea que está bien también reivindicar que, joder, que está muy bien la película. De hecho, a mí me ha, de algún modo, me ha vuelto a involucrar en su cine. O sea, a mí sus 2 pelis anteriores me habían perdido bastante. Django me parece, siempre lo digo, una peli de alguien que quiere parecerse a Tarantino, y Los Odiosos 8 me parece una peli que le sobra 1 hora de metraje y que se hace pesadísima, y me parece su peor película probablemente. Sin embargo, esta creo que se reivindica de una manera total. Me parece una peli, además rompe bastante con lo que estaba haciendo, y a mí me encanta. Es que no se parecen nada a las 2 anteriores en cuanto ni a género, ni tratamiento y demás, ¿eh? Me parece más genuina, vamos, mientras que las otras 2 le veía un poco
poco de impostado, alguien de, oye, ya sé lo que soy, como es Tarantino, lo que digo siempre, sé que soy muy pesado con esto, ya sé quién soy, sé lo que la gente espera de mí, sé que soy muy bueno escribiendo diálogos, voy a dar eso, y sin embargo aquí yo creo que se olvida un poco de todo, vuelve a lo que es él de verdad y propone una peli muy diferente y a mí me encantó. Pues Once Upon a Time, que además esta semana pasada ya salía en el formato físico, así que... Además, por cierto, eso que has dicho al final, lo de que cambia esa realidad, yo creo que hasta desde el título, ¿no? Mucha gente se cree que es su famoso homenaje, que sí, que está claro, a Leone, es evidente, eso, pero es que eso es lo obvio. Más allá de eso, lo que te está diciendo es Érase una vez, es recoger esa forma tradicional esa fábula, de empezar los cuentos. Te voy a contar un cuento. Efectivamente, y te lo pone directamente en el título. Érase una vez en Hollywood, así es como empieza la historia. Oye, Érase una vez en Hollywood, pum, y aquí tienes la película como si fuese ese cuento que yo tengo en mi cabeza. Ya está. Eso me parece fascinante. Me parece muy, muy, muy acertado, además de unirlo, evidentemente, con su ídolo absoluto, que es el señor Sergio Leone. Sí, e incluso un poco de auto-homenaje a él mismo también a otras películas, bueno, eso lo hace siempre. En referencias y demás. Pues oye, nos vamos a ir al número 9 de David, a ver si... No, de Samuel. No, el David no, perdón, Samuel, al tuyo. Madre mía, Joan, ya me querías obviar. ¿Esto te parece bonito? Es que tu número 10 ha valido ya para 4 o 5 de las que dice David. Entonces era para ver si contrarrestaba. David, lo siento. Samuel, tu número 9. Mi número 9 es Amour, de Mijael, que creo que se dice Mijael. Sería Michael. Creo que en alemán sí. Por eso, Michael Haneke. ¿De Michael Jackson? Michael Prince Jackson. Para los oyentes, aquí acaba de decir... No conocía Moore. Joan acaba de decir Prince, pero yo lo he cambiado por Michael Jackson, que lo sepáis todos. Roger Nelson Prince. Pero para ti, sí. Vamos con Amour de Haneke. De Haneke. Sí, Amour de Haneke, por ejemplo, para todos aquellos que les guste el cómic, es como una especie, más o menos, una suerte de Arrugas en versión cinematográfica y live action de lo que era el cómic de Paco Roca. Y es una película que nos habla de dos ancianos en la etapa final de su vida, esa historia de ese amor que se tienen, que en el fondo, de algún modo, Haneke lo lleva a su terreno, no sé cómo lo hace, como todo, y lleva hasta el amor a algo terriblemente frío, duro e incluso tenebroso, como es el final. Pero en el fondo eso es algo bello, o sea, de alguna manera lo que él consigue hacer con la película es unir los dos extremos y quitar de alguna manera la poesía de ese romanticismo que todos tenemos en la cabeza, que es la vejez, pero de algún modo quitándosela y despojándola por completo de ello, le da un halo de... Sé que es contradictorio lo que estoy diciendo, pero le da un halo de romanticismo y de sacrificio que hacen ambos personajes, sobre todo evidentemente él por lo que hace al final, que me parece que es muy interesante el ejercicio de traer una temática tan manida como lo que puede ser una historia de amor y llevarlo completamente a su punto de vista y a su manera de comprender el mundo. Y para mí eso es Amour, o sea, es una especie de resumen de su punto de vista de algo que en el fondo no debería ser así, como hasta una persona tan cínica, podríamos decir, aunque siempre me parece muy curioso que a él cuando le preguntan siempre, ¿por qué eres tan cínico con tu cine? No sé cuántos, él siempre dice, no, yo no soy cínico, si fuera cínico no haría este tipo de cine, lo hago precisamente para intentar remover algo, porque en el fondo soy un optimista y espero que esto sirva de algo. Pues eso es Amour. Amour, de algún modo, tiene esas dos vertientes. Por un lado, el amor que tienen ambos, el sacrificio que hacen uno y otro, y por el otro lado, la frialdad y la estupefacción con la que atiendes toda esa película y toda esa parte final tan dura, y todo ese relato de lo que es el final de la vida de esas dos personas, y la película te sobrecoge de una manera que ninguna otra película que yo haya visto en esta década me provoca. Y por eso, aparte de que en términos literarios la película es casi un telefilm, pero él, con su manera de narrar absolutamente clásica en un sentido de escuela de cine pura y dura. O sea, Haneke hace lo que te dice un profesor que deberías hacer, pero lo hace de una manera única y lo hace a su manera. Mucha gente intenta replicarlo y le sale una película de Antena 3 a las 5 de la tarde. Y Haneke hace algo que es muy muy difícil, que es rayar esa línea, pero nunca salirse de su estilo, y además con una temática tan jodida como es el amor en la tercera edad, algo que casi nunca se trata en el cine. Normalmente hablamos de comedias románticas entre jóvenes o de edad adulta, de divorciados que se reencuentran con una segunda oportunidad, no sé qué, pero nadie nos habla de ese momento final que en el fondo es tan sacrificado y tan duro para todos, por muy bonita que haya sido la vida. Además lo lleva a un terreno en el que los dos personajes tienen una cultura, son personajes refinados, y sin embargo hasta ahí subyace todo ese terror por esa
vejez tan dura que en el fondo nos espera a todos. Y por eso Amour es mi número 9. Una película que es Palma de Oro, la segunda, perdón. La primera la ganó en el 2009 con La cinta blanca. Estoy dando bien los datos, ¿no? Si alguien me quiere corregir. Sí. Y la segunda la gana con Amour. 2 pelis seguidas. Ahí tiene Haneke sus 2 palmas de oro. Y una película maravillosa que no tiene ningún pero y que te deja roto absolutamente después de verla. Y que es precisamente lo que yo busco en el cine. Que me provoque algo distinto, que me proponga algo diferente. Y Amour es eso. Yo no la he colado en el top 10, aunque sé que la tengo por ahí en la lista, y sé que David también es un buen defensor de Amour, ¿verdad, David? Sí, de Haneke en general. He de decir que de Haneke me gustan más otras películas, pero es que la peor película de Haneke es Notable. Entonces, para mí puede ser Happy Ending, de la que ha hecho, la última que ha hecho, y me sigue pareciendo una muy buena película. Entonces, poco más que añadir a lo que ha dicho Samuel. Uh-huh. Pues Amour del 2012, si no lo tengo mal anotado, ya con la perspectiva que nos da, que decíamos antes. David, supéralo. Pues mira, casualidades o no, lo creéis o no, mi 9 también está la película que más me ha destrozado, aunque no es exactamente una película, es más bien un documental. Y lo he metido un poco porque, ya como he dicho antes un poco en el principio del programa, creo que ha sido una década fantástica para los documentales. He visto algunos que me han gustado muchísimo, como Searching for Sugar Man, Stories We Tell, The House I Live In. Perdón que los diga en inglés, pero es que no tienen traducción literal en español. O los han llegado a traducir. Y creo que... Y muchos más documentales. Y es un género fantástico y demás. Pero de todos, el que más me ha gustado, más me ha marcado y más me ha tocado es One More Time with Feeling, perdón que lo diga, de Andrew Dominik, el director que trata sobre el tema sobre la grabación del disco Skeleton Tree de Nick Cave and the Bad Seeds. Y para contextualizar un poco de qué va el documental, Nick Cave perdió a su hijo Arthur, un niño de unos 15 años, que además tenía un hermano gemelo, en 2015, creo recordar. Entonces, durante 2016 estuvo grabando el disco Skeleton Tree y el documental habla de ese luto, de cómo ese disco que está grabando repercute y se relaciona directamente con la muerte de su hijo y cómo cambia literalmente toda la concepción del mundo que tiene Nick Cave, un tipo súper respetado, súper reconocido, muy metódico, que lleva años haciendo exactamente lo mismo de una forma u otra, y entonces de repente se da cuenta de cómo de frágil es la existencia, de cómo en cualquier momento puede cambiar todo y cambia absolutamente su forma de componer, su forma de escribir letras. Se empieza a cuestionar a sus 60 años toda la vida, todo lo que le rodea, ¿no? Y me parece un documental extraordinario que va más allá, aparte de que te pueda tocar el tema y demás, va más allá porque la mayoría de documentales siempre suelen seguir una estructura un poco clásica de entrevistas, hablamos y tal. Hay algunos que mezclan animación y son cosas como muy creativas, pero es que este va más allá. Para empezar, está rodado en 3D y el 3D es fantástico. Es un 3D que realmente yo pienso que simula un poco el espíritu del propio Arthur flotando en la sala, porque realmente todo lo que estamos viendo en la película versa en torno a Arthur, a ese hijo perdido. Y para mí ese 3D es doloroso estar viendo cómo no se va su presencia, sigue ahí con ellos, ¿no? Está rodado además en blanco y negro. 4 años antes o 3 años antes se hizo otro documental sobre Nick Cave que se llamaba 20.000 días en la Tierra, en el que sale el propio Arthur, que es a color y es totalmente diferente y te das cuenta de cómo ha cambiado la personalidad. Es muy interesante ver los dos documentales juntos. Y hay números musicales, prácticamente el disco tiene 8 canciones y creo que se llegan a representar 7 en total, y todo el proceso creativo que lleva a esas canciones. Y es que tienen una belleza plástica increíble. O sea, para mí es de las mejores actuaciones o vídeos musicales, o como lo queráis llamar, o live performance, de un artista que he visto yo nunca grabadas. O sea, con unos movimientos de cámara y unas cosas que son preciosas, sobre todo en el momento que suena una canción que se llama Distant Sky, que es mi favorita del disco. Es que es increíble. Y al final ves al otro hijo de Nick Cave, que era el hermano gemelo de Arthur, ves a su mujer, ves el duelo, el luto que pasan. Es un estudio un poco acerca del sufrimiento y cómo de ese sufrimiento tienes que intentar salir adelante, tienes que intentar reconstruirte a ti mismo. De ahí ese nombre Skeleton Tree, ese árbol esquelético que tiene que echar raíces de nuevo. Y al final de la película, la verdad es que del documental, es que es demoledor. O sea, al final has estado metido en esa sala flotando con esta gente y te deja roto. A mí, desde luego, ahora mismo ya incluso me emociona hablando de él. O sea que paso al siguiente, si queréis. Sí. Andrew Dominik, por cierto, decir que aparte de eso, en esta década lo otro que ha hecho ha sido Mátalo suavemente,
con Brad Pitt. Su peli previa es El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford. Y también ha dirigido mano a mano con Fincher la segunda temporada de Mindhunter. O sea que casi nada el aparato. Pues es un documental que yo sé que me lo ha recomendado también David alguna vez y que siempre lo tengo ahí presente para ver y parece bastante interesante. De hecho, anécdota un poco chorra. Estuve hablando con los del Fenómena para que lo trajeran y me dijeron que es que no tenían proyector 3D, pero les estuve ahí escribiendo por Facebook durante una semana por lo menos cuando se estrenaba. El pesado. Creo que pusieron una orden de alejamiento, David, contra ti. Sí. No volvieron a llebar pelis de Lynch allí. Está bien. La orden de alejamiento, esa que ya le aprobaron contra Isaac, ¿no? Que no se puede acercar por allí ya. Correcto. Que estaba acampando en la puerta para entrar allá a vivir casi. Sí, pues al principio se pensaban que era un ocupa que se había equivocado y que tenía que estar en Plaza Universidad, pero bueno. No es el único documental que veremos hoy en las listas, yo también tengo alguno. Y aunque no es el de Glenn Campbell, que es otro de los documentales que yo he enviado ahí en mi lista y que no creo que acabe entrando en el top de la web, pero también muy recomendable el de Glenn Campbell, en el que trata también su enfermedad, en este caso de Alzheimer, que ya falleció Glenn Campbell hace un par de años. Estos documentales de música, muchas veces desde puntos muy diferentes, pero muy bien tratados, David. Yo creo que últimamente el tema documental en esta década también ha dado un paso, incluso en algunos casos se han popularizado al gran público, porque siempre parecía que el documental era como algo más restrictivo. Sí, el documental siempre ha sido puramente underground. O sea, y mismamente en Barcelona tienes el festival Inedit, que creo que se llama, que es sobre documentales además de música, concretamente. Solo musical, sí. Correcto. Y hay cosas geniales, y mismamente, por ejemplo, el de Jim Jarmusch con los Stooges, o uno de Morente, que está muy bien también. No sé, yo la verdad es que tenía una lista en plan de más de 80 documentales vistos, que les tenía más de un 8, o un 8 o más. O sea que, y de hecho el que vas a hablar tú más adelante, que has dicho que va a haber uno, también. Luego lo hablaremos entre los dos, porque sé que a ti también te gusta y a mí me marcó mucho. Es maravilloso ese documental. Pues mi número 9 es para Shadow, una película del año pasado creo que fue, que se estrenaba. 2018 creo que. Del 18, del año 18, de estos directores que cuestan pronunciar, que es Zhang Yimou. Fran lo suele mencionar muy bien, tiene un punto así... Es fácil, Zhang Yimou. ¿Cómo? Zhang Yimou. Zhang Yimou. No es que tú le metes ahí, intentas hacer el acento ese de ellos y ahí es donde te pierdes. Yo el acento chino, más allá de Lollitos Primavera, no llego a más. O sea, probablemente el comentario más racista de toda la historia del podcast. Y mira que era difícil. Sí. Bueno, pues Shadow es de esas películas en las que primero te va a cautivar por la parte visual, tiene una puesta en escena que es bestial, un trato. Es una película en blanco y negro, ya eso, si digo que es una película china y en blanco y negro, a la mayoría de la... No es en blanco y negro, ¿eh? Bueno, no, es ese tono sepia apagado. Exacto. Que te hace ver lo que parece blanco y negro, pero es que además le va genial al tratamiento fotográfico, además, si eso le sumas que tiene unas batallas muy bien coreografiadas, hay un ataque a la ciudadela que es bestial y claro, si le pones todo eso puede parecer que detrás no hay mensaje y que es una película muy bonita visualmente y punto, pero es una película que podría haber escrito o que nos lleva al estilo Shakespeare o incluso también a todas las tragedias griegas. Nos habla muy bien de la ambición política. En la época feudal es cierto, pero podría estar perfectamente en la actualidad. Nos muestra Palacio, los líderes, los acuerdos entre diferentes ciudades, pero como luego entre ellos se van traicionando, como hay también traiciones internas y incluso ese factor del miedo, ¿no? De cómo tratar el miedo para tener encerrado a tu pueblo. Ya lo digo, todo eso puesto en una película que puede parecer muy lenta al principio, es algo también muy típico del cine asiático. Quizá a quien no le guste el cine asiático no es al principio una película que vaya a llegar hasta el final, pero hay que tener paciencia porque luego rápidamente es cuando vamos a ver todo el juego de traiciones. Y ya os lo digo, de verdad, los momentos de batallas
son ya dignos de tener a Shadow en el top. No sé si le habéis echado el ojo, David, no creo. ¿Tú, evidentemente que no. Yo sí, claro. Que no. Y a mí personalmente me interesa más otra película de Yimou de esta década, que es Coming Home, que además era su reencuentro con Gong Li. Y me parece más a mí personalmente, porque lleva un tiempo Zhang Yimou haciendo, sobre todo a partir de la década del 2000, efectivamente se mete a hacer wuxia, que esta es un wuxia, claro. Aunque realmente con no demasiada acción, pero a mí me interesa. Ojo, me parece que cuando se mete es el número 1, o sea, ni siquiera Ang Lee con su tigre y dragón se acerca a la casa de las dagas voladoras o Hero, por decir algo, pero a mí personalmente me parece que Zhang Yimou tiene una vertiente mucho más interesante cuando se mete a hacer sencillos dramas, o sea, me parece que tiene una capacidad evocadora emocionalmente hablando que es bestial. Entonces, a mí personalmente pero a mí me gusta también el cómo te metes a hacer este proyecto mucho más ambicioso y salir muy bien, es decir, sí, él ya poder está pasar del drama lo y domina muy bien. Esta puesta en escena, es que es muy difícil explicarlo, pero es bestial. El cómo juega, el cómo te da los colores, el que al principio te quedas maravillado. Luego hablaremos también, creo, de otra película también en la que se juega mucho con la parte visual, ¿no? De bonito, pero luego detrás además hay contenido, quiero decir que no es solo sí, como siempre en el cine de Yimou, pero yo personalmente eso es una cuestión de interés, sencillamente. Sí. A mí me interesa más la historia que cuenta en Coming Home, con los olvidados, con toda la historia que ha habido en China, evidentemente, ¿no? Con Mao y demás. Entonces, pero bueno, sí, es un peliculón y no hay discusión ahí, que bueno, merece perfectamente estar ahí. No lo comparto, pero lo respeto absolutamente, vamos. Vale, pues dime tu número 8, a ver si me la apunto también, como me ha apuntado la 10. Mi número 8 es la última película de Edgar Wright, que es Baby Driver. Baby Driver está en el número 8 porque me parece que es... realmente es porque es del director que es, aunque la película como tal también en parte me supone una nueva evolución en su propio estilo. Me parece que es un director, autor realmente impresionante. O sea, poquitos directores tienen esa capacidad de planificar y montar la película y empastar directamente. Yo estoy convencido, esto es un poco una digresión, que hay muchos directores que no saben, simplemente por una cuestión técnica, no saben realmente transmitir o trasladar lo que tienen exactamente en la cabeza a un plano visual y a una dirección en una película, ¿no? Y sin embargo me parece que Edgar Wright, es que es un poco... lo hace como muy poquitos directores en la actualidad. Me parece un ejecutor de planificación y de montaje exquisito y de los mejores autores que tenemos en la actualidad en el cine actual, vamos. O sea, me parece que en el sistema de estudios, además, hay poquita gente que sea capaz de asimilar ese tipo de recorte, limitación y tal, que te puede poner el estar en un sistema de estudio y a su vez ser capaz de remarcar en una película y de dar lugar a ese tipo de autoría en una película tan aparentemente estándar. Y eso es Baby Driver. Baby Driver a mí me parece que está dirigida perfecta, o sea, así de sencillo. Las 10 películas que tengo aquí, bueno, Valerian quizá la he puesto por otros motivos, es una película más imperfecta, tampoco necesita serlo. Pero Baby Driver es una película que incluso puede parecer, o puede a alguna... no sé, algún tipo de público le puede parecer incluso una película fría de lo bien ejecutada que está a nivel formal. O sea, hay películas que tienen una capacidad visual más, ¿cómo decirlo? De algún modo enganchar más al espectador por las tripas. Y Baby Driver y Wright en general lo que hace es engancharte intelectualmente. Y me parece que Baby Driver es una de las películas mejor dirigidas y montadas de esta década. Y ojo que tenemos a maestros de la dirección y el montaje como Scorsese por aquí, pero es que este tipo, además con la edad que tiene, me parece que tiene un juego también de equilibrio de géneros entre, porque en el fondo lo que hace aquí es una película de atracos, pero es una película de amor, pero es un drama, pero es una película de personajes. Dirige escenas absolutamente teatrales como la del bar del final, y luego dirige persecuciones, el uso de la música, cómo le da ese uso narrativo, ese uso diegético de la música que no se suele hacer, un uso diegético en el que la música se encuentra en la película y fuera de la película y a la vez supone ese diálogo entre el espectador y la propia narración. A mí me parece una película espectacular y por eso la pongo en el número 8, esta peli que es Baby Driver.
Yo no he entrado en mi top 10, pero la tengo en el 20, así que también envío puntos a la web, al listado ese que está haciendo, que está haciendo David. El ritmo que le da, el juego que hace muy bien además con toda la parte, no solo de la música que estamos oyendo nosotros, sino el juego que va a hacer la música con el protagonista, ¿eh? Sí, lo que he dicho, el juego de la música diegética. Sí. Pero de cómo incluso nos va a aportar del carácter de la persona y cómo nos va a hacer vivir desde su punto, ¿no? Yo al principio me acuerdo de la sensación de pensar demasiada música y demasiado alto el volumen, hasta que vas entendiendo que eso es importante para que te sitúes dentro del personaje, ¿eh? Sí, para el punto de vista que la película decide tener. Sí. Muy bien, pues nos vamos a ver qué nos ha puesto ahora David. ¿Qué has puesto por ahí? Una que os va a encantar. Nos vamos en Rumanía. El puesto 8. No, Estados Unidos. ¿Es de Pichapón? No, pero pues podría serlo. Nos vamos con Night of Cups de Terrence Malick, una película que además me hace mucha ilusión meter porque puede ser posiblemente la película que más me ha decepcionado en mi vida, y con un segundo y tercer revisionado que he tenido hace unos meses se ha metido en el top, y ahora os voy a explicar por qué. Pero me gustaría contar una cosa bonita, porque además creo que gracias a Night of Cups, gracias a esta película, estoy ahora mismo en este podcast. Y es que cuando vi el tráiler de esta película en 2014, que yo era un niño, vi que iba a la Berlinale y dije, yo tengo que ir a ver esta película. Me había encantado El Árbol de la Vida, me parecía el mejor tráiler que había visto en mi vida, y me propuse ir a la Berlinale con una revista en la que escribía que era de música, pero yo ahí me planté. Me aceptaron en la Berlinale, sorprendentemente, y eso que solo sabía decir Guten Tag. Y a raíz de estar en la Berlinale, pude ir meses después a Cannes. Y en Cannes conocí mucha gente, y esa gente me ha traído de una forma u otra al proyecto Cinéfilos Frustrados. O sea que esta película es el inicio de que yo esté aquí ahora mismo. Sí, joder. Y me parece bastante bonito pues meterla en la lista, pero además la meto en la lista porque me parece fascinante. Entonces, cuando yo fui a la Berlinale, fui a ver la película y me decepcionó. No entendí absolutamente nada. No es que no la entendiera, es que me pareció como frívola, superficial. No sé, dije, ¿dónde está el Malick del Árbol de la Vida? Fui a la rueda de prensa que estaba Natalie Portman y Christian Bale, tampoco entendía mucho de la película ellos. De hecho, dijo Natalie Portman que el guión que le había dado era de 100 páginas con poesía, y ella realmente sale como 20 minutos, tampoco mucho más. ¿Y de qué va Night of Cups? Night of Cups, para el que haya visto El Árbol de la Vida, se podría decir que es como coger la parte de Sean Penn del Árbol de la Vida e indagar en ello. Si El Árbol de la Vida te planteaba la duda entre elegir entre la naturaleza y lo divino, aquí este personaje ha elegido la naturaleza, ha elegido el camino un poco de la ostentación, del poder. Es un personaje que es, no recuerdo exactamente si era guionista o director, pero era algo relacionado con el mundo del cine, y básicamente toda la película gira en torno a que a todos los personajes que han pasado importantes por su vida se les da una carta del tarot. De hecho, él es el Knight of Cups, el caballero de copas, y cada uno de esos personajes ha constituido una parte muy importante de su vida que se ha metido dentro de la forma, como si fuese un concepto, ¿no? Una mujer, por ejemplo, representa el juicio, y esa mujer siempre aparece en sus pensamientos cada vez que siente que ha hecho algo mal. Es una película como muy cínica y nihilista acerca de no saber qué hacer con tu vida, de estar completamente perdido. Es como se supone que puedes tener todo lo que se supone que nos han vendido que es lo bonito, lo ideal, lo extraordinario, lo idílico, y cuando lo tienes no sabes qué hacer, te sientes completamente perdido, solo, abrumado. Y toda la película gira en torno a eso, a esas cuestiones que se hace el personaje, que está constantemente conociendo gente, está en fiestas increíbles, que a veces algunas parecen rodadas por Harmony Korine, que es la leche, o sea, es brutal. Pero al final te das cuenta que lo único que quiere esa persona es un poco de paz, tranquilidad mental. Me parece que es como un estudio además bastante interesante, ya no solo de las personas, sino del hombre moderno en general, ¿no? Porque también se analiza bastante la figura de lo que se supone que es la masculinidad esperada de un hombre, la fragilidad que puede llegar a tener y cómo le condiciona a conseguir ciertas cosas. Me parece una peli bastante más compleja que El Árbol de la Vida, es decir, pero que mucha gente, repito, creo que han tenido la misma visión que tuve yo al principio, de frívola, de una tontería. A casi nadie le gustó. A mí mismamente no me gustó, pero me parece bastante
bien darte cuenta que, joder, que es que además ves películas en festivales o las ves una sola vez y darte cuenta que en ti mismo una película no te puede gustar nada y luego darte cuenta que realmente es porque no has entendido nada o porque no tienes capacidades para analizarla bien y demás, me parece algo que hay que tener muy en cuenta y que es una cura de humildad para uno mismo y reconocerlo. Y por eso me parece que es importante meter una peli así. Primero, por decir, yo también me equivoco y yo también la cago analizando películas, pero porque además es que me parece extraordinario, me parece increíble y de hecho podría haber estado más arriba, pero he dicho, mira, es una película que quieras que no, la he empezado a valorar muy positivamente hace un mes y medio y hay otras que llevan conmigo años y que las he visto más veces, pero me parece una peli única. La única que se parece a esta película es El árbol de la vida, que es de su propio director, o sea que poco más que añadir. Creo que no se llegó a estrenar en España siquiera, además. No está estrenada en España, ¿no? ¿La tenemos en plataforma al menos, David? Creo que tampoco. Tampoco. ¿En formato físico ha salido al mercado de Samuel? No. Sí, eso sí. Al formato físico ha salido, pero fuera de España. Sí, pero claro, en España no. Bueno, pues la ponemos ahí en búsqueda y captura. Sí. Pues vamos al siguiente. Nos metemos en mi número 8. Que esta, no sé, la voy a comentar muy poquito porque, David, creo que mi número 8, la tuya también está por ahí arriba, ¿verdad? No lo sé, no hagas spoiler. Bueno, lo digo. Tú di tu 8 y cállate. No, porque así aprovecharemos a comentarla mucho más extensa luego si quieres. Bueno, yo no voy a reaccionar. Tú di lo que quieras y yo no reacciono. A ver, si la pongo mal, vas a tener que reaccionar. Pues estamos hablando de Mommy. Ese es mi Joan, ahí. ¿Qué te pasa? De Mommy, la de con Brendan Fraser, la momia, dices. Mommy de Xavier Dolan. Esta película canadiense, pero de la Xavier, no ha entrado, el catalán Xavier. Dolan. Xavier Dolan. Xavier. ¿Cómo mencionó a Xavier? Es de origen francés. Es canadiense. Él es canadiense también, ¿eh? Sí. Una película canadiense de la parte francófona y que además de esto que le gusta también, de seleccionada en Palma de Oro y demás. Bueno, una película de esas que te recomienda alguien y un día te pones a verla, no sabes muy bien por qué, dices, venga, va, no tengo nada, voy a verla y hay un momento en el que, por suerte, estás viéndola tú solo en casa y acabas con la mandíbula un poco desencajada, acabas parando y echando escenas para atrás para volver a verlas. Esto no suele ser, en mi caso, de verdad, muy, muy normal. Y llorando, Joan, dilo. Bueno, y llorando es al final, pero eso era algo que no se tenía que decir, no estaba Claro en mis sí. apuntes. Eso te da humildad y personalidad. No, que va, yo lloro con todo, con cualquier cosa. Bueno, nos habla la historia de un chaval con déficit de atención, es un adolescente, no recuerdo ahora qué edad más o menos representa que tiene, solo vive con su madre. De hecho, empieza la película saliendo de esa residencia internado en la que está porque tiene déficit de atención, mezclado con hiperactividad y con algunos brotes un poco de violencia, ¿no? Y luego a partir de ahí nos va a tratar el tema de esa relación entre madre e hijo, que no es la primera vez que Dolan trata, pero aquí, bueno, le da un giro más. Además, todo eso con una vecina que también tiene su propia mochila y juntos los tres van a intentar ir superando esa ira. Mochila, entendemos que dices traumas, no que tenga una mochila de Dora la Exploradora ni nada de eso. No, ni la de esa mochila de traumas también, en el caso de la vecina, de no poder comunicarse fácilmente con los demás, ¿no? Excepto con esta peculiar familia de madre e hijo, ¿no? Un tema que todo eso es con mucha oscuridad, tanto el tema de la vecina como toda la ira de los personajes, madre e hijo sobre todo, y de ese déficit de atención, y que luego, sin embargo, Dolan lo trata a nivel fotográfico con mucha luz, en una zona residencial que en ningún momento te están tratando como un suburbio, sino como algo dentro de la normalidad, ¿no? Y bueno, evidentemente un trabajo de interpretación alucinante, llevado con la música y bueno, yo no sé si contar ese momento, el que te envié el GIF, no sé si comentarlo, David, porque ese momento en el que, bueno, hemos de decir que la pantalla, o que mejor yo no lo película, contaría, ¿eh? No lo contarías, ¿no? No, vale, no. Pues no lo cuento, yo creo que es un spoiler importante, pero es una película que ya tiene su tiempo, pero bueno, está bien descubrirlo. Una grabación también en película en el formato 1:1,
que te oprime a los personajes y que al principio sí que es cierto que estás todo el rato pendiente de eso hasta que llega un momento en el que no te das cuenta del formato en el que estás viendo y tampoco quiero contar mucho más. Pero de verdad es una película que uno se queda, por no hacer spoilers, con la mandíbula de verdad desencajada, viendo esos cambios, cómo la ira va pasando de un personaje a otro. De verdad, si me tenéis que hacer caso, aunque sea mi película número 7 y todavía queden otras por delante, perdón, 8 y queden otras 7 por delante, recomendada al 100%. Luego veremos si la tiene David o Samuel alguno por su top también. Sí, hay mucho misterio, la verdad. Hay mucho misterio en torno a Mommy. Vale, pues nos vamos al 7 de Samuel, si no me he descontado. Effective Wonder, ¿qué diría un señor de 60 años? Y de 40. Sí, de 40 también, es cierto. Siempre me tiene... Es que, mira, no va a cobrar este podcast tampoco. No lo decía por ti ahora, ¿eh? No, vale, digo, iba a enviar un mensaje a Alba para que no hiciera el cheque al final. Joder. Dime tu número 7. Mi número 7 es La Red Social. La Red Social, la película escrita por Sorkin y dirigida por Fincher, conocida por todos, sobre el origen de Facebook, ¿no? Con Jesse Eisenberg en el papel protagonista, con Rooney Mara, en fin, con un montón de actores por ahí, muy, muy, muy tops. Y ahora, por cierto, que está hablando Sorkin, que quizás sea el momento de hacer una segunda parte. La he puesto aquí principalmente, más allá de que porque esté dirigida y montada como una absoluta... Bueno, esto lo podría decir también de otra que tengo. Como una película encocada a nivel de ritmo, a nivel de... Para que os hagáis una idea, la primera secuencia de la peli, el momento del bar, en el que estaban hablando los dos personajes, tiene más de 100 cortes en menos de 3 minutos. Entonces, esa es la velocidad de la película, ¿no? El ritmo externo que tiene es impresionante. Cómo desarrolla los personajes, principalmente cómo está dirigida, pero sobre todo, y me parece que es muy relevante para entender nuestros días, y ese es el motivo por el que la he puesto en la lista, porque me parece que es una película que refleja muy bien el momento en el que se encuentra la sociedad, un momento en el que está absolutamente comunicada por todas partes, en el que hay puentes hacia todos los sitios y sin embargo todo el mundo está completamente aislado en su burbuja y en su ordenador. Ese momento en el que te preguntan si tienes amigos, o si tienes avatares, o si tienes qué es lo que tienes, ¿no? Eso es la red social. La red social es el resumen de una generación al completo y me parece que no solo es una película que en ese sentido incluso podría entenderse como una película social, incluso, de algún modo, sino que Fincher, pues como siempre, coge su bisturí de cirujano y entrega una película que a nivel de dirección, de planificación y de montaje es perfecta, como mínimo por ejemplo esa secuencia que he dicho de inicio, o como otras tantas. No estamos aquí para hacer un especial de cada una de las películas. Por cierto, aprovecho para decir también a los oyentes que si alguno quiere alguna película especial, dedicarle un podcast, que lo ponga alguien. Igual sus plegarias se escuchan por parte. Ojalá Capitán Bacalao pidiendo un especial Lynch. Yo pensaba que ibas a pedir un especial de ¿cómo se llama el otro? El cómico este que te gusta español, Chiquito. Ah, no, eso Manel, eso lo pondrá Manel. Eso lo pondrá. Le ha llamado cómico español, me ha hecho gracia. No, pero no he mentido. Hombre, es que más que un cómico. Lo pondrá Manel. No, y realmente es por eso. Además de cómo está dirigida y montada, escrita ni hablamos, porque es Sorkin, que es uno de los mejores guionistas, y aquí David lo mismo, se le eriza el vello de la espalda, es uno de los mejores guionistas de la historia. Para mí, como es Sorkin, o sea, es único escribiendo, parece que esté escribiendo música, los personajes hablan con sonetos prácticamente, me parece que es un escritor muy, muy teatral. Es realmente, aquí en el fondo creo que es la única película que pongo por temática, o sea, creo que es la única película que pongo porque realmente supone una especie de testamento, como digo siempre, de nuestra época, ¿no? Si alguien algún día, dentro de muchos años, quiere ver lo que fue esta época a nivel de comunicación, que vea la red social, y por eso es el número 7 de mi lista. Uh-huh. ¿Y tu número 7, David? Pues nos vamos con The Wild Boys, peli francesa de Bertrand Mandico.
Es una película que, para empezar, la tenéis en Filmin. No tiene traducción, sería Los chicos salvajes, pero creo que no se ha llegado a traducir directamente. Lo digo porque luego hay comentarios de gente que dice que digamos los títulos en español y todos los que he dicho van en inglés, pero es que no tienen traducción hasta el momento. The Wild Boys yo creo que es como la película más loca de esta lista, de la mía, y casi que os diría que de las vuestras también, aunque no me quiero meter en listas de los demás, pero es como la más rara, la más extravagante, la más... No sé, es de estas películas que tú ves que dentro de años va a ser de culto. Ahora mismo llamar de culto es una tontería, pero bueno, es una película de 2017. Creo recordar que fue la número 1 de Callers du Cinema ese año. Y es una película que transcurre a principios del siglo XX. Es en blanco y negro, aunque tiene momentos de color también. Y te habla de 4 o 5 chicos, como de una familia, vamos a decir, familias adineradas, chicos bien y demás, que viven sin ningún tipo de normas. Son completamente salvajes. En ese sentido, a mí me recuerda bastante y yo creo que en cierto modo alguna inspiración tiene de La naranja mecánica, porque además tiene cosas muy, muy en común. Cometen un acto bastante cruel, que lo voy a decir, contra una mujer, de hecho, estos chicos, y entonces son condenados. Y son condenados a, este es el inicio de la película, no es un spoiler, son condenados a una terapia como de reeducación. Por eso en ese sentido sí que tiene bastantes cosas en común con La naranja mecánica. Y ¿cómo hablar de esta película sin meter spoilers y poder decir por qué la he seleccionado y demás? A mí me parece una película visualmente la más estimulante de toda la lista. Tiene un montón de elementos que son fantásticos. A mí me da la impresión de estar viendo una película muda, creativa, pero con sonido. Tiene un montón de superposiciones de capas, mezclas de pantallas. Tiene además cosas que son como muy grotescas. Todo está muy, muy ligado a la sexualidad porque realmente el gran tema de la película es es una temática queer y sobre todo el transgénero, las personas transgénero y demás. Es una película que te está hablando un poco de la libertad del individuo a todos los niveles posibles. Y sí que es cierto que creo que tiene un discurso... que en cierto modo podría ser feminista, pero bueno, para ciertas feministas quizá no, por el tema de la transexualidad, pero sí que tiene un discurso un poco en contra de los hombres. A mí me da igual, porque me parece una pasada la película, pero sí que es cierto que te plantea la dicotomía de que la tesis de que todo el mal o la mayoría de las cosas malas que hay en el mundo provienen de los hombres. Y entonces, como que existe una transformación de los personajes, que no voy a comentar mucho más. No quiero hacer spoiler, aunque tampoco creo que haya mucho spoiler en esta película porque es todo muy extraño, en el que empiezan a encontrar su auténtica sexualidad y no tienen prejuicios contra lo que les hace disfrutar y demás. Creo que es una película que realmente habla de la libertad del individuo a toda costa. O sea, aunque esa libertad venga del dolor, venga de la crueldad y venga de la violencia. Pero al final creo que es una película que redime bastante a sus personajes y... No sé, es una cinta muy, muy visual y además me está resultando muy difícil hablar de ella sin contar de qué va realmente y sin poder mostraros lo que tiene. Pero desde luego es una peli que no va a dejar indiferente. En Film Affinity es la típica que tiene a lo mejor 9 y 1 o 8 y 2. O sea que o te vas a un extremo o sí, la tenéis, otro, como ya he dicho, la tenéis en Filmin y a mí me parece fantástica. Ya digo, me recuerda un poco también a Forbidden Room. Visualmente tiene algunas ideas de fotografía que son brutales, que repito, es como estar viendo una peli de hace años llena de referencias a un montón de cultura literaria, pero con elementos actuales. Me parece un escándalo. Sí. Pues vamos a mi número 7, que es Boyhood. Boyhood, la verdad es que hoy cuando miraba, que quería también apuntarme los años, pensaba que era mucho más al principio de la década y es de una película estrenada en el 2014. Película del director Richard Linklater, que nos hace un ejercicio de esos apasionados en el mundo del cine. Antes decía David una frase, creo que era de Haneke, de llevar la realidad a la ficción. Creo era de Haneke, ¿has dicho? ¿O de Godard? No recuerdo ahora. De Renoir. De Renoir. Y yo creo que una muestra de ello es Boyhood, ¿no? Es esa pasión por llevar la vida real o el extremo ya de la vida real al cine. Una película que estuvo rodando durante muchos años. 12 años en la vida de un chaval. Lo representa desde el momento en el que sus padres, interpretados por Patricia Arquette y Ethan Hawke, se separan y nos va a llevar un poco por el paseo de su vida hasta el momento un poco de su independencia como persona, ¿no?
es esas películas que parecen sencillas, pero es extremadamente difícil de mantener todos esos años, esos 12 años de rodaje y darle cierta coherencia, ¿no? Encontrar los momentos concretos de los primeros amores o incluso también los traslados entre un hogar y otro o las nuevas parejas de su madre, ¿no? Una película muy bien llevada, que fue todo un ejercicio, pero que no nos quedemos solo en lo difícil que es grabar en esos 12 años, sino también en la historia de ese chaval, de Mason, muy bien llevado. No sé, pasamos si queréis al número 6, Samuel. Sí, mi número 6 es Cold War, película de Paweł Pawlikowski, el director de Ida, o como se quiera decir, porque como no es inglés exactamente, pues oye. Cold War es una película que ya puse el año pasado como mi película, creo recordar, como mi película favorita de 2018. Es una película que en apenas 80 minutos te resume toda una vida, o sea, toda una historia de amor en el que la película se desprende constantemente del melodrama que puede tener y en el que la elipsis forma parte fundamental de la historia. La historia, de hecho, está más contada y más narrada a través de los silencios, no solo de los personajes, sino de los silencios, narrativamente hablando, que es lo que es una elipsis, y nos despoja de todo tipo de inconveniente, nos despoja de todo lo que no son ellos dos, incluso en ese aspect ratio, en ese aspecto en el que está grabada la película, está en 4 tercios, y está en blanco y negro, o sea, lleva todo a un minimalismo extremo visualmente, y la película nos narra la historia de un hombre y una mujer que se conocen y a lo largo de los años se vuelven a ver, pierden el contacto, se vuelven a encontrar, y tiene un final en el que ambos terminan juntos de una manera muy, muy dramática, podemos decir, por no hacer tampoco un spoiler, pero principalmente porque a la película no le interesa el efectismo, no le interesa ser manierista en ningún sentido, sino que todo desaparece, nos centramos en ellos dos y todo rezuma un realismo, una verdad y una profundidad en los personajes y en su historia que a mí me parece apasionante. Normalmente estamos acostumbrados a que el cine se sobredramatice y todo se lleve a un contexto muy buscado, muy ficcionado y muy, no sé cómo decirlo, muy cinematográfico en el mal sentido, y aquí sin embargo eso es lo que precisamente la película no tiene, ¿no? O sea, simplemente se queda con ellos dos, nos habla de ellos dos, nos habla de sus momentos, de ellos dos cuando están juntos, y no le interesa nada más. Y es una película que en 80 minutos te cuenta 30 años de su vida y no le hace falta nada más. Y muchas veces nos olvidamos que el cine es elipsis, que el cine se rellena. La buena narración es aquella que tú con la cabeza eres capaz de completar todos esos fragmentos que faltan, y no falta absolutamente nada en la historia, sino que eres capaz de entender todo lo que les pasa a los personajes, por qué les pasa, y la capacidad de síntesis que tiene la película es total. Y entonces entre la elipsis, la síntesis, los silencios, el blanco y negro, los 4 tercios, me parece que reduce el cine y lo lleva a su máximo esplendor con un minimalismo extremo. Y por eso la pongo en el puesto número 6. Y cuando eso a veces es lo más difícil, ¿eh, Samuel? Efectivamente, o sea, por eso la pongo ahí. A veces el tirar de efectos especiales, o no solo efectos especiales, de efectismos. De efectismos, de fuegos artificiales. Exacto. Es relativamente fácil, pero cuando hay que tratarlo a través de silencios y de que tú conectes con los personajes, lo que tú decías, ¿no? Conectas tanto con el personaje, te lo describen tan bien que luego esos saltos tú mismo los has sabido rellenar, ¿no? Claro, y aparte es una película europea en todos los sentidos, y yo también, igual que he puesto antes Valeria, no he puesto Amour, esta y alguna más, estoy un poquito también intentando llevar todo a Europa y hablar un poquito de lo nuestro, joder, que da un poco de asco ver listas por ahí que solo hay cine norteamericano como si nada más existiera. Ya está. Bueno, yo la mía me salvo porque tengo asiático también a mansalva y hasta canadiense, que no sé ni en qué continente están estos ya. David, tu número 6, perdón, tu número 6. Sí. Pues me voy con 2 por 1. Para mí, mi comedia favorita y mi musical favorito, aunque no sé si mucha gente lo considerará un musical, pero yo sí. Swiss Army Man, película de 2016. ¿Musical?
para mí es un musical esta película. Vale, o sea, vale, sí, es una película en la que la mayoría de avances entre los personajes ocurren cantando y bailando entre ellos. O sea, me parece un musical moderno bastante más guay que La La Land, es de decir, y me gusta mucho La La Land, pero es que esta película, yo la primera vez que la vi, tuve una sensación que pensé que no iba a tener nunca más en el cine o que rara vez he tenido, que es de decir, pero ¿cómo han hecho esto? O sea, pero ¿cómo a nivel de concepción, de decir, ¿cómo se les ha ocurrido esto? ¿Cómo se ha llegado a producir algo así? Es que me parece hilarante, divertidísima. La película está protagonizada por Paul Dano, un chico que está perdido en una playa y está a punto de suicidarse, porque no hay nadie a su alrededor. Entonces, de repente, ve un cadáver en la playa, interpretado por Daniel Radcliffe, Harry Potter, porque no sé si no lo he pronunciado muy bien. Esto que os voy a contar son los 3 primeros minutos de la película, no es un spoiler, ¿vale? Pero ve que al ver que hay una persona allí, pues se considera un poco salvado, ¿no? Pero se da cuenta que está muerto. Entonces se desilusiona y vuelve a intentar suicidarse ahorcándose. Entonces ve que ese cadáver está teniendo flatulencias y da por hecho que está vivo. Se va acercando a él, está teniendo unas flatulencias tan increíbles que se están metiendo en el mar con el impulso. Entonces él lo intenta agarrar y al agarrarlo se monta encima de él como si fuese una lancha motora y empieza a navegar por el océano con él. Hasta que tiene un problema, acaba en una isla desierta y demás. ¿Qué ocurre con la película? La película es la historia, para mí, quizá el mayor alegato a la libertad del individuo, que para mí, si no os habéis dado cuenta, ya es el gran tema que me interesa de esta década y que está prácticamente presente en todas las películas, de cómo hemos construido una sociedad en base a conceptos morales de esto está bien, esto está mal, hasta aquí, estos límites, si te pasas de aquí te van a juzgar por tal, si haces esto está mal y demás. Y algunos de ellos son absolutamente absurdos. Te das cuenta que una persona que está literalmente muerta le hace ver a la persona que está viva que muchas de las ideas y muchas de las reglas que tenemos cívicas de convivencia entre nosotros son absurdas. Y más aún cuando en contraposición te das cuenta que cosas muchísimo más importantes para la convivencia, como es ser transparente, ser sincero con las personas que te rodean, hablar de tus sentimientos y demás, están totalmente condicionados. Es decir, reprimimos lo importante y le damos importancia a auténticas absurdeces o estupideces. Y la película te habla de crear tus propios conceptos, de liberarte de lo que se te ha dicho que está bien o está mal. Todo hecho con números musicales, que además la música de la película es una pasada, porque está compuesta por hay unos productores y demás, pero las canciones las cantan Paul Dano y el propio Daniel, y está construido en base un poco de rollo como Animal Collective, que es un grupo muy guay. Está construido como en base a capelas, voces que se repiten de ellos una encima de otra, como arpegiadas, como si fuese música hecha por cavernícolas, realmente por 2 tíos perdidos en una isla, luego le meten un poco de electrónica y tal, pero tiene unos números musicales de una creatividad increíble. O sea, a mí, a lo mejor la gente no ve la relación, pero para mí es lo más parecido que hay en este siglo a nivel de creatividad. Incluso me parece mucho más creativa que Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que es una película que me encanta, pero de verdad, yo cuando lo estaba viendo no daba crédito a estar viendo algo tan guay, tan bonito y tan profundo. Al final yo prácticamente ya tenía los ojos en salsa de lo que me estaba emocionando, pero porque realmente te emociona la película. Hay gente que le parece muy rara, hay gente que pensará, como me dijo Samuel, que él habían dicho, que tenía entendido que era como una peli de pedos y poco más y demás. Me parece además una comedia divertidísima, y esto ya lo hemos hablado muchas veces de los tipos de comedia, una comedia que crea todo el humor a través de lo físico y de lo visual. No a través de conversaciones, que también. Pero no sé, me parece un milagro de película y que es increíble, no sé qué más deciros. Me parece además... Samuel decía esta semana en conversación privada que voy a hacer pública, bajo notario, hablaba de cuando vamos a los festivales de cine y acabas viendo 20, 30 películas en las que llegas un momento que pierdes el oremus de la mayoría. Pero Swiss Army Man... Swiss Army Man, ahora he hecho una mezcla con una canción. Te suena un poco chiquito, sí, Swiss Army Man. No. Es de esas que recuerdas siempre con un mínimo, con una sonrisa. La vimos, esto es una película del 16, 3 años, en el Festival de Sitges, y la verdad es que la recuerdas. Fue muy grato y la verdad es que de esas películas también divertidas, aunque se hablen de flatulencias,
siempre No, hace, es que a mí me parece preciosa la película. O sea, más allá de que sea divertida, es que me parece muy emotiva y muy emocional. Que es que, aparte, creo que habla además, igual que he dicho antes con lo de Night of Cups, perdón, creo que habla también de un tipo de hombre de la actualidad, despojado un poco de las connotaciones de la masculinidad clásica, que se encuentra perdido precisamente porque no tiene una identidad o un referente que seguir. Su padre es la antítesis de él, no tiene ningún tipo de relación con él. Y es un tío perdido realmente. Lo de que esté en una isla desierta es su estado emocional. Obviamente te lo colocan los directores como proyección de su estado emocional, pero es un tío que está perdido en la vida, que quiere, vamos a decir, de hecho hay una chica que le gusta, no se atreve a hablar con ella y demás, y es precisamente hablando con alguien que está muerto cuando se encuentra por fin vivo, cuando puede ser el mismo. Entonces eso ya te dice... Sí, una síntesis de cómo es la realidad actual. Y que además me parece muy certera. Y que pues creo que es un tipo de historia que hay que hablar. Apuntarla si no la habéis visto, que os vais a pasar un rato como mínimo divertido. Pues nos vamos con mi número 6, que es el documental Searching for Sugar Man. De eso que antes comentábamos con David, de que los documentales, sobre todo los musicales, pero bueno, no solo los musicales, sino los documentales en general han tenido un peso importante en esta década. Yo creo que uno de ellos, uno de los punteros, da igual si cada uno lo coloca en el número 1 o en el 2 o en el 3 a nivel de documentales, yo para mí es el mejor documental de esta década. Sobre todo es por la repercusión que consiguió tener. Searching for Sugar Man nos va a contar una historia de la típica historia de más grande que la vida, de esos personajes que se crean, en el que hay una figura que ha pasado un poco a la historia y ha pasado la historia en letra pequeña, con lo cual el documental va a querer indagar un poco qué se hizo en este caso de un músico llamado Rodríguez, y indagar por qué tuvo en un momento dado en repercusión en África, siendo una persona que vivía en Detroit, incluso en el que se comentaba que se había suicidado en mitad de un concierto. Bueno, pues eso va a ser el documental. No quiero hacer tampoco ningún spoiler, pero lleguemos hasta el final y vamos a ver qué ha sido de Robert Rodríguez. Claro, es que hay una pequeña cosa, que es que es un documental en el que se está hablando de la influencia de un tío en Sudáfrica, como que fue el líder de un movimiento. Contra el apartheid. Claro, que fue totalmente el líder de un movimiento cuando él era un artista de poca monta que no podía ni vivir en Estados Unidos, que trabajaba moviendo neveras. Y nos va a hablar de las dos cosas. Primero, de un tío que vive en Detroit, además creo que, si no recuerdo mal, era de origen mexicano, que está allí viviendo en la construcción, que ha hecho un par de discos y ha hecho musiquita, pero a un nivel muy local, y que eso ha tenido repercusión en el otro extremo del mundo con todo un movimiento como es la lucha contra el apartheid, ¿no? Y a todo eso luego detrás hay otra historia, que es la parte económica. Quién se ha lucrado con todo ese dinero y se ha llegado a la familia de Rodríguez, ¿no? Bueno, no voy a decir mucho más, pero ir a verlo, pillarlo, porque debe estar seguro en alguna plataforma. En Filmin la tienes esta. ¿Verdad que sí? Sí, además es la típica que está en todas las listas. Y además tiene el Oscar a mejor documental y demás. Sí, correcto. Yo la tengo también en formato físico y es de esas de cogerlo de vez en cuando, porque incluso hasta a nivel musical también está muy bien. Pues ahora nos tocaría ir después de este documental, nos tocaría ir al número 5, pero vamos a hacer una cosa. Llevamos una horita y media ya prácticamente hablando, Samuel. Y sin el prácticamente. Y sin él prácticamente, ¿no? Espera que miro el tiempo. Sí, correcto, 1 hora y media de grabación. Os voy a hacer un atraco. ¿Qué os parece? ¿Os puedo atracar? Sí, pues claro, como siempre. Pero bueno, a mí no. No, pues mira, pues entonces tendrá que ser con violencia. Vamos a descansar, vamos a hacer un parón, vamos a cogernos una semana sabática y hacemos una segunda parte dentro de una semana. Ahora les dejamos con el spoiler. Joder, más hype que Lost. Totalmente. O sea, y además con sentido, no como Lost. Bueno, Joan, te estás ganando un guantazo ahora mismo, ¿eh? ¿De quién? Y no solo eso, también digo que como cuando salga la segunda parte ya se habrá publicado el top de la web. También, aparte de comentar nuestras 5, si queréis podemos dedicarle media horita a comentar ese top de la web
y qué nos parece, si estamos tal, si nos de acuerdo. Me parece bien. Y podemos dar palos a nuestro propio top de la web. Es que va a haber palos. Yo, por ejemplo, yo no sé qué ha votado, no, porque en eso David no me ha contado nada, pero yo quiero saber la lista de Wichito, me quiero meter con ella. Pues te va a dar para meterte. Sin saber, ¿eh? O sea, no sé qué hay, pero... La de Wichito, gustándole mucho ciertos temas y demás, yo creo que, bueno, podemos intuir algunas cosicas. Porque Pajares y Esteso no han sacado nada en esta década. No. Ni Chiquito tampoco. Ni Chiquito tampoco, me has leído el pensamiento. O sea, las hay peores tampoco... que la de Wichito, bastante peores, he de decir. Bueno, pues la de Isaac, seguramente. La de Wichito mantiene bien el tipo, ¿no? Isaac es el hombre sorpresa. Isaac sacas una lista brutal. Bueno, pues como veis, vamos a hacer el parón, porque nos estamos yendo y no se trata de comentar. Nos queda el top 5, que nos apetece mucho hablar de esas. Claro, así también la semana que viene, pues nos podemos, como sí que son las 5 primeras, pues nos podemos alargar más, comentamos el de la web, esas cositas. Y así la gente tampoco se hace pesado y no les metemos aquí una chapa de 3 horas, oye, 1 horita y media, ir así haciendo más o menos tal, y ya la semana que viene, pues las 5 mejores películas de la década para cada uno y comentar el top 100 de la web sobre la década. Muy bien, pues grabamos y volvemos dentro de una semana. Ya sabéis que siempre os digo, os pido 2 cosas solo 2 cosas al final del podcast, que no son tantas. Cosa 1 y cosa 2. Cosa 1, id al cine. Samuel, ves al cine, ves a ver Star Wars, te lo recomiendo, que se estrena ahora. Y David, tú algo más sencillo todavía, porque yo sé que tú eres más vago, dale al like. O sea, coges ahora el corazón y le das al like. Si yo le doy like hasta en los que no salgo yo. Bueno, es que son esos los que yo le doy al like. Con los que no sales tú, yo le doy al like. Nos vemos. Y por favor, Capitán Bacalao, si nos estás escuchando, sigue apoyando con mensajes. Nos vemos una semana. Hasta dentro de 7 días, chavales.